Bueno, la prueba de analista de datos del parcial 2 de patrones de diseño de software. Entonces lo que voy a mostrar acá es la ejecución paso a paso de todo para ver qué funciona y explicar un poco por encima, no a detalle porque me tardaría mucho, sino por encima la lógica que usé. Entonces, primero que todo, vamos con el punto número uno, que es esto. Básicamente tienen cuatro bases de datos en archivos de texto. Eh, las bases de datos tratan de lo mismo, que son como de visitas de la Secretaría de Salud, pero el formato en que lo guardan, creo que acá ya lo tenía, el formato en que lo guardan es distinto cada una. Por ejemplo, acá y tienen cientos de miles de filas cada uno. Acá se guarda, por ejemplo, entonces se guarda nacionalidad, se guarda sexo, se guarda fecha de nacimiento, se guarda la fecha de la visita, etcétera. Se guardan muchos datos, ¿verdad? Cada base de datos guarda los datos que la base de datos quiere, en la forma en la que la base de datos quiere. Entonces, no hay una estructura fija, ni una estructura definida, ni siquiera de datos. Algunos tienen más datos que otros. Entonces, ¿qué es lo que toca hacer? Toca unificar esto en una sola vista que siga el formato que ellos quieren. ¿Y cuál es el formato que ellos quieren? Que tenga la localidad así, que tenga la aseguradora o la EAPB así, que diga de qué programa viene. Si el programa uno, programa 2, programa 3, o sea, de qué base de datos de texto, que diga el sexo así, que tenga la fecha así, ¿verdad? Que tenga la edad en años, o sea, no tenga la fecha de nacimiento, sino la edad calculada, ¿verdad? Y eso es lo que toca hacer. Entonces toca unificar eso en una sola. Primero que todo, para comenzar, yo usé un contenedor de Postgres. ¿Por qué? Para tener el volumen, porque el volumen es lo que nos va a permitir comunicar los archivos de texto desde acá, desde la carpeta donde estoy hasta pues el contenedor, ¿verdad? Y sacarlos y extraer los archivos de texto generados. Esto no era acá, era acá. Docker Compose para crear, y ya no haya creado el contenedor, nos vamos a localhost y voy a ingresar Postgres. Esto es patrones DB. Listo, entonces está vacío. Ahora sí voy a comenzar a explicar un poco la lógica. Entonces vamos a código SQL, la lógica cuál es. Y ahorita vuelvo con las tablas del inicio, voy a explicar primero la lógica. Lo que yo hago, y esto lo hago con cada programa, es que cargo la información del archivo de texto en una tabla temporal. La tabla temporal sigue el formato de ese archivo de texto en específico. Yo respeto ese archivo de texto. Y lo que hago es simplemente dividir para poder tener los datos en una tabla de la base de datos, porque ya con base a esa tabla ya puedo yo trabajar, ¿verdad? Entonces acá todos son texto, todos los campos son de texto. Lo único que pasa es que yo los divido. Lo único que hago con esta tabla temporal es cargar esos archivos de texto, que yo no le hago ninguna verificación, a la tabla, ¿verdad? Ya después de eso, y yo respeto los nombres que están en el archivo de texto, ¿cierto? Básicamente solo subir el archivo de texto a una tabla de la base de datos. Ya después yo sí tengo una tabla que es la tabla del programa uno, en este caso de cada programa en específico, que es la que me va a tener los campos que realmente sí se piden, como la localidad, la APB, la edad, el sexo y la fecha de caracterización, que esos son los datos que necesito con los que voy a formar la consulta, la vista con los cuatro programas después, ¿verdad? Y acá es donde tengo el DML, que se encarga de hacer toda la lógica de, bueno, voy a coger los campos de la tabla temporal y los voy a convertir a este campo, pero con el formato en el que se quiere. Y solo los campos que me importan, digamos nacionalidad, acá no va a estar, porque nacionalidad no me importa, son esos datos que tiene la tabla temporal que no me interesan a mí. Y ahora sí, la lógica de acá. Acá yo uso las tablas auxiliares que voy a mostrar para usar un poco de lógica para asignar el valor de los valores válidos. Entonces yo lo que hago es que para aseguradora, para sexo, para localidad, uso una estrategia de palabra clave, y es esta. Por ejemplo, aseguradora. Entonces la aseguradora va a tener una palabra clave y un nombre, que es el nombre que es permitido, que es el que nos permiten usar, el que debemos usar según la estructura dada. La palabra clave es una palabra clave que yo voy a buscar. ¿Qué quiere decir eso? Digamos, Bolívar. No hay ninguna otra aseguradora que se llame Bolívar. Entonces, yo sé que Bolívar es la palabra clave de Salud Bolívar EPS. Entonces, yo lo que hago, por ejemplo, en el programa uno es que yo cojo la tabla temporal, el asegurador, y digo como, bueno, si este asegurador contiene de alguna forma la palabra clave, que sería Bolívar, entonces yo le voy a asociar con aseguradoras Bolívar. Y entonces le asigno el valor que está permitido para aseguradoras Bolívar. Y si no, pues, si la aseguradora es una que no era de las que estaba contemplada en la estructura, pues se deja como otros, porque es lo que nos indica la estructura. Acá uso I like para hacer case insensitive, o sea, no importa si es mayúscula o minúscula, solo nos interesa la contención. Y la contención se evalúa precisamente con los porcentajes, porque con los porcentajes se puede evaluar la contención, porque a la derecha puede ir lo que sea, a la izquierda puede ir lo que sea, lo que me interesa es lo que está en medio, ¿verdad? Y esa es la estrategia que uso con todo, con sexos, con localidad. Entonces la localidad es lo mismo. La localidad pasa algo distinto, es que no lo cargo yo manualmente. No lo cargué yo manualmente, así como la aseguradoras. La localidad se carga, yo la cargué de población, porque en población, que es otra tabla que nos dieron para hacer una vista más adelante,
Resulta que los nombres de acá está muy bello la estructura, ya están los nombres de las localidades bien escritos y está el código de la localidad. Entonces, al hacer un distinct entre esos dos campos, ya tengo lo que se quiere, que es localidad con el código, y pues ya puedo generar el nombre que es localidad, bueno, código más localidad, ¿verdad? Entonces yo uso lo que hice para la tabla localidad es simplemente cargar la tabla población, y la tabla población obtengo con distinct precisamente el código de la localidad y el nombre de la localidad, donde el nombre de la localidad es la palabra clave. Y el código de la localidad también es una palabra clave, porque hay algunas bases de datos donde no está el nombre de la localidad, sino el código de la localidad. Y el nombre que yo le voy a asignar, o sea, con el que va a ir en el formato final, es el código el código de la localidad, línea, nombre de la localidad, que es el que se requiere. Y pues así muy fácilmente creé mi tabla auxiliar que me va a ayudar para eso. Solo tengo que modificar este de acá, porque resulta que eh, por ejemplo, en población lo que hacen es que cuando la localidad es desconocida lo dejan como Bogotá. Pero no, lo que nos piden es que si la localidad es desconocida se deje como localidad desconocida. Entonces pues yo voy a ponerle que en cualquier base de datos se encuentra Bogotá, lo tomé como localidad desconocida y lo tomé con el código. Si es 099 que lo tome como localidad desconocida. ¿Verdad? Eh, bueno, de hecho acá me acabo de dar cuenta de algo, porque acá me dicen que localidad desconocida es 99 slash esto, y yo acá solo tengo entonces que ponerle localidad 9. Listo, ya, eso era eso. Entonces ahora sí vamos a comenzar a ejecutar los comandos, lo mismo con sexto. Entonces con sexto tengo las palabras clave, que sería, en algunos está como un número, uno 2 bueno, 2 no puede estar como intersexual, supongo que este es 3. Entonces 1 2 3 o hombre, mujer, masculino, o hombre, mujer o masculino, femenino, intersexual, ¿verdad? Para salir de dudas podemos dejarlo acá también, porque en algunos está como plural, hombres, mujeres. Y ya, lo importante es que coincida con el formato, que el nombre como tal que se le asigna dependiendo de la palabra clave coincida con el formato que se pilla. Y ahora sí vamos a comenzar a cargar. Entonces para cargar voy acá a dividir, ¿dónde está acá? Entonces vamos a crear aseguradoras. Voy a hacerlo paso por paso para que se vaya viendo que cada comando es exitoso. Vamos a insertar las aseguradoras. Listo, perfecto. Vamos a crear la tabla sexos. Perfecto. Vamos a insertar los datos de sexo. Perfecto. Ahora nos vamos a población. Vamos a crear la tabla población. Perfecto. Y ahora acá ya vamos a hacer una extracción. Porque como dije, localidad se crea a partir del texto, del archivo texto población, y población es un archivo texto. Entonces voy a usar este comando que lo que va a hacer es cargar los datos del archivo de texto a la tabla población. Como esos datos están súper limpios, están súper perfectos, no hay problema, lo va a poder hacer correctamente a pesar de que acá hayan enteros, porque todo se respeta muy bien. Entonces voy a ejecutar. Bueno, ahorita me apareció un error. Ya hice pausa y lo corregí. ¿Cuál fue la cosa del error? Y es que pues yo había hecho esto en una carpeta aparte. Resulta que en esa carpeta aparte yo tenía acá prueba. O sea, tenía una carpeta prueba y dentro de la carpeta prueba sí tenía parte uno. Pero pues entonces había copiado ese Docker Compose y lo había pegado acá. Y pues acá obviamente no, acá ya está parte uno. Entonces lo único que tenía que hacer era recrear el contenedor, pero pues asignando bien el path, ¿no? Que solo está la carpeta parte uno. Y ya, todo funcionó. La lectura del archivo de texto de población funciona. Me leí 4000 registros y ya está ahí. Entonces voy a continuar con la creación de la tabla de localidades. Y creo, inserto a localidades de acuerdo a lo que está en población. 20 registros afectados. ¿Por qué? Porque son distinct. Y es lo que decía, es la lógica. Distinct, digamos, claro, se me olvidó el foro. Entonces, el distinct me permite solo seleccionar, pues, individualmente. Entonces, claro, acá está, ¿sí? Y eso es lo que va a terminar como resultante, acá ya está bien. Pero bueno, y inserto estas últimas dos palabras clave. Perfecto. Ahora sí comenzamos con el trabajo con el programa 1. Entonces creo la tabla temporal del programa 1. Perfecto. Y acá ya viene el trabajo pesado y es pasar, leer del archivo de texto y pegarlo ahí, a esa tabla temporal. Listo, 195.000 registros. Son hartos, ¿verdad? El siguiente, crear la tabla programa 1. Perfecto. Y ahora hacer el DML y es insertar todo de la tabla temporal 1 al programa 1. Y pues con el formato IN. Ahora, voy a entrar un poco a explicar, ya expliqué un poco estas sentencias así de este tipo, que usan las palabras clave. Para las fechas es distinto y acá fue mucho más complicado. Lo detesto.
Por ejemplo, bueno, acá, importante, por ejemplo, para este programa en específico, como yo identifiqué, y es algo que puedo mostrarlo acá, demonios. Vamos a mostrarlo acá, entonces vamos a hablar de select distinct sexo from temp, si está como sexo, from temp programa 1, y si está como sexo, entonces, pues solo está masculino, femenino, masculino. Entonces, lo que yo tenía que hacer, yo tenía que ponerme a investigar y a analizar cómo está guardado en cada tabla, pero pues acá yo ya sabía que solo podía estar guardado masculino o femenino. Entonces, en vez de hacer toda la búsqueda en la tabla auxiliar, simplemente hago, si es masculino, pues que sea hombre, si es mujer, si no, en cualquier otro caso, pues que es femenino, no tiene mayor ciencia. Entonces, pues en este caso, pues puedo evitar el uso de la tabla auxiliar. Ahora sí lo que iba a decir es en cuanto a las fechas fue lo más jodido, porque pues sí, los formatos de las fechas son un asco. Y en algunos, o sea, es un asco, literalmente, tengo que decirlo, lo peor. Entonces, pues lo que tengo que hacer acá es usar una expresión regular para identificar el formato en específico. eh, de, o sea, son puras expresiones regulares para obtener los datos de acuerdo al formato específico que se usó para la fecha. Y luego de eso, ya al obtener todo lo de la fecha, puedo generarla en en el que, en el formato específico, que es día, mes, año. Si es día, mes, año, sí. Uy, donde no sea día, mes, año, me mato. No puede ser. Día, mes, año y yo lo dejé como date. Eh, bueno, ya, otra pausa porque me asusté por esto, pero ya, sí. ¿Qué pasa? Lo que yo hago acá con estas expresiones regulares y que fueron más asqueroso es verificar el formato de fecha, ¿verdad? Formato de fecha, sobre todo porque esas malditas bases de datos a veces estaban mal. Entonces a veces seguían un formato de fecha solo en algunas filas y en otras no. O por ejemplo, y eso sí es lo que más grave me dio, es que las fechas en algunas partes eran fechas inválidas, o sea, digamos día 57. Por eso es que incluso acá me toca verificar literalmente que esté, digamos, menor a 30, menor a 29, porque es asqueroso esto, que es lo que indicar, por ejemplo, menor igual a 29 en caso de que sea, por ejemplo, febrero. ¿Por qué? Porque resulta que también hay errores de que meses que tenían solo 30 días aparece 31 o así. Entonces, por eso toca hacer verificaciones incluso específicamente de los meses. O sea, es un asco completo. Y lo que yo hago acá es pasar a tipo date, obviamente, pues date. O sea, a esta expresión, a esta sentencia llego solo si verifico que el formato sí es fecha. Si no, pues me queda como nulo. O sea, no puedo convertirlo a una fecha. Pero si yo confirme que esto sí es un formato válido de fecha, en este formato lo convierto a date. Listo, sencillito. Y eso es lo que se hace, básicamente. Ahora sí, continuando, vamos a hacerlo. Se demora porque son 190 y algo mil filas, ¿no? Y listo, 195.000. Y ahora sí seleccionamos, por ejemplo, select from programa 1. Y acá me toca limitar, porque si le pongo que, si no limito, se rompe mi PC. Pues ya me aparece, ¿cierto? Y acá ya me aparece con el formato que ellos quieren. Ya está lindo, ya está bien hecho, ¿verdad? Y eso es pues lo que te toca hacer. Ya está la localidad como ellos la querían, con el código, el nombre de la localidad, ya está la aseguradora como ellos la querían. Alianza, entonces, por ejemplo, acá identifico SUC EPS, acá identifico Alianza UTPS. Acá la fecha, que la fecha toca calcularla porque está la fecha de nacimiento, entonces toca coger el año de la fecha de nacimiento y restar, ¿verdad? El sexo ya está bien y la fecha de caracterización ya está bien en el formato, pues obviamente, que se guarda en date. Entonces ya, perfecto. Eso es lo que se hace con cada uno. Y básicamente ahora lo que queda es repetir. Entonces voy a eliminar, porque por eso acá hay un drop igual siempre, porque ya no necesito la tabla temporal. ¿Ya para qué? Entonces continuemos y ahora sí ya voy a hacerlo más rápido con el programa 2. Creo la tabla temporal que tiene más datos. Paso los datos del archivo de texto. Se están cargando el archivo de texto a la tabla temporal. Listo, 500.000, 540.000 registros. O sea, óiganmelo bien. Entonces creo la tabla programa 1 y ejecuto el DML que me lo limpia. Me limpia los datos, me los filtra, me le hace todo lo que yo necesito que le haga. Básicamente. Se demora, es 540.000 registros, no es muy rápido que digamos, ¿verdad? No es poca información. Listo, 540.000 registros, lo mismo. Continuemos con, eliminemos la tabla temporal 2 de una vez. Listo, continuemos con el programa 3. Se crea la tabla, pasamos los datos. Perfecto, 240 registros, creo la tabla 3. Y insertamos el DML.
se demora, 240.000 registros. Y finalmente limpiamos la tabla temporal, perfecto. Lo mismo con la tabla 4, ya casi terminamos. 238.000 registros, programa 4. DML, 238.000 registros y le borramos esa tabla. Terminamos. Ya están los 4 programas cargados. Y lo chévere de esto es que la vista fue lo más fácil de hacer, porque yo lo que hice fue limpiar los datos y estructurarlos por cada programa individualmente. Que eso fue lo complicado, pero es más fácil, porque así estén mal, cada base de datos individualmente ya sigue un formato, así esté mal, así tengan muchas inconsistencias, podemos seguir en un formato consistente, por lo menos en los campos en los campos que tiene, eso ya es algo. Entonces, por eso es más fácil limpiar cada tabla individualmente, tener una tabla ya limpiada de cada programa y ya después simplemente juntarlo. Ya sé que las 4 tablas finales que tengo siguen todas el mismo formato, entonces crear una sola tabla, una sola vista con eso es supremamente sencillo y es la vista de acá, que es la primera tarea, crear una vista que tuviera ya los datos consolidados. Entonces, yo lo que hago es hacer esto, crear una vista. ¿Qué tiene la vista? Selecciona los campos de los 4 programas y ya, literalmente solo es eso. Bueno, algo que no sé si lo mostré acá. Programa 1. Bueno, vamos a hacerlo sencillo. Y es que resulta que se me había olvidado. Por suerte hice este video porque me está acordando cosas. También tiene que tener el campo programa e indicar el programa en el que está. Acá no está. Pero pues sencillo porque es estático. Entonces yo aquí le puedo poner que me inserte. Esto es mayúscula programa 4 as programa. Listo. Y vamos a insertar eso en cada uno. Pero acá sería programa 3, acá sería programa 2 y acá sería programa 1. Es información estática. Y ahora sí, ejecutar y listo. No fue por suerte no había sido difícil lo que se me olvidaba. De hecho, lo voy a pegar acá para que no se me olvide porque después esta es la entrega. Listo. Y ahora sí vamos a seleccionar. Por ejemplo, select from vista consolidado. Y vamos a hacerle un limit 100 para que no se me rompa la máquina. Ah, no, pues. Primero vamos a hacer un conteo. ¿Cuántas filas tiene esa vista? $1.221.000 registros tiene la vista final. Ahora sí, veamos un poco de esos registros y cómo están guardados. Él es la estructura. Ya está bien. Ya tiene la calidad, tiene la EAPB, tiene la edad, tiene el sexo, tiene el programa, tiene la fecha de caracterización. ¿Por qué aparecen tantos no registros? Porque en algunos programas el sexo no estaba o pasan cosas así. Entonces, pues, puede pasar cosas así. Pero vamos a hacerle un... acá es offset. Sí, creo que es offset. 500 para ver más adelante qué hay. Todavía sigue bastantes no registros porque estamos en el programa 4. Programa 4, voy a ver si es que no tiene sexo. Sí tiene sexo, pero como estoy manejando yo el sexo acá. And as no registra. ¿Y por qué no registra si... Vamos a ver cómo están los datos. Bueno, ya me acordé porque esto lo hice hace una semana y estoy grabando el video. Ya me acordé porque le puse no registra. Es porque en esta base de datos no sé quién le dio, puso sexo acá. O sea, sí está el campo sexo, pero el campo sexo no existe. Realmente lo que existe es el estado, pensionado, trabajo formal, oficio del hogar. O sea, esto está mal, es un asco, pero bueno. Por eso es que no registra. Por eso es que en el programa 2 ninguno registra sexo, porque no lo registra. Así que adelantemos un poquito más, adelantemos 140.000 registros. Claro, se me olvidó el espacio. Listo. Ya seguimos con el programa 4, entonces adelantemos unos 540.000 registros. Ahora sí ya me aparece hombre, hombre, hombre. Adelantemos unos 840.000 registros. Mujer, acá hay un hombre. Entonces, estos son del programa 2. Adelantemos unos 940.000 registros. Hombre, mujer, acá ya está más separadito. Perfecto, funcionó.
funcionó perfectamente. Y eso es lo que se toca hacer en el primer punto y funcionó perfectamente, gracias a Dios. Ahora sí continuamos con el segundo punto. Bueno, todavía estamos en el primer punto, es hacer una vista estadística. Básicamente que esto está asquerosamente redactado, tengo que expresar mi odio por esto. Pero sobre todo porque en esta materia ni siquiera trata de esto, pero bueno. Entonces, acá lo que toca hacer es una vista de análisis. Básicamente lo que se busca hacer, y fue complicado entender porque está redactado un asco, y es que estas citas o estas visitas tienen un año, ¿verdad? Acá nos dieron una tabla de población, que es la que mostré anteriormente, y esta tabla de población básicamente lo que tiene es que en el 2023 en Kennedy, hombres de 45 a 49 años, habían 6.139. En este caso realmente no, habían hombres de 49 años. Pero lo que toca hacer, lo que nos pide esta vista es, por cada quintenio, que es eso, 45 a 49 años, 40 a 44 años, por cada quintenio hacer un análisis de cuál fue el porcentaje de gente visitada y ya, básicamente es eso, por localidad. Entonces, ¿qué es lo que toca hacer? Coger acá, y acá no nos interesa la fecha en específico, la edad en específico. Acá nos dice, en Kennedy habían, de 42 años, habían 7.000 personas. 7.000 personas hombres en Kennedy de 42 años. Pero eso no nos interesa. Lo que nos interesa es en total cuánta gente había en este quintenio de 40 a 44 años. Entonces, lo que tú querías hacer es sumar todos los que entren en este quintenio de población. Es lo que dice en la consulta. Y eso nos da la población total de ese quintenio en esa localidad en ese año. Y luego ya sobre eso hace una división con base a hacer la misma analítica en la vista consolidado para ya después hacer una división de ver, bueno, de tanta gente que había, de tanta población que había de ese quintenio en esa localidad, se visitaron a tantas personas, hay visitas registradas de tantas personas. Por ende, el porcentaje de gente visitada fue tanto. Eso es lo que se hizo. Acá está la consulta. Uf, es un asco. Le hice eso una semana, pero bueno. Entonces, pues, atendidos. Atendidos lo que me tiene es eso. Es el año, el total, la localidad y el grupo de edad. Entonces me vuelve en una tabla ya ese agrupamiento de este año, en esta localidad, este quintenio, hubo tanta gente atendida. La población hace lo mismo, pero con la población, básicamente. Entonces, acá esos son los que yo voy a contrastar. Entonces digo, bueno, en esta localidad, este año, en este quintenio hubo tanta gente atendida y la población me dice que en ese mismo año, en esa localidad, había tanta gente, había tanta población. Y yo lo que hago básicamente al final es la división. Entonces a mí me gusta mucho, personalmente, esta forma de crear queries, que es yo uso mucho los CTEs, CTEs creo que se llaman, que son estos, los with, las tablas auxiliares. Porque yo considero que es muy chévere acá agrupar los datos que necesito para trabajar y que el select final ya solo tenga que hacer operaciones básicas, en este caso la división. Entonces, bueno, ya atendido ya me da el total de gente y población ya me da. Entonces, yo lo único que tengo que hacer es la división. Obviamente acá haciendo un agrupamiento por la edad, la localidad y el año, que es lo que se pide. Y básicamente eso sería todo. Obviamente acá lo más complicado no es en población, porque población lo que digo es solo sumar porque ya están los quintenios, ahí ya están los quintenios creados. Lo complicado es en atendidos, porque en atendidos tengo que crear los quintenios yo. Yo tengo que tener la lógica de quintenios para agrupar por esos quintenios y luego sí sumar con base a esos quintenios. Entonces, como sé, es bastante complicado porque yo tengo un from de una subquery y ese subquery usa un subquery también para uno de los campos. Entonces, la verdad fue feito de hacer, pero pues se hizo, digamos. Repito, esto no tiene nada que ver con la materia. Nada, porque son patrones de diseño de software y esto es analítica de datos, bases de datos. Pero pues bueno. Entonces vamos a correr este query. Listo, se creó la vista. Ahora vamos a hacer... Ya sí lo podemos seleccionar todo, porque pues no son muchos registros. Bueno, creo que sí eran muchos. Creo que debió haber... no, bueno, ya. Entonces acá me aparece. Entonces, ¿qué me apareció? Me apareció que en el 2023 solo aparece en el año 2023. ¿Por qué? Porque a pesar que en los registros de las bases de datos habían visitas desde el 1900, no mentiras, como desde muchos años, en la población solo hay información de la población del 2023. Entonces toca limitarse a la información de la población que tenemos. Y entonces luego lo que se hace es que, digamos, entonces acá me dice, en el año 2023, digamos, en Bosa, en el quintenio 25 a 29 años,
Habían 73.000 personas, 73.000 personas de entre 25 a 29 años en Bosa en el 2023. Y este año, de 25 a 29 años en Bosa, se atendieron a 7.700. Por ende, ¿cuál fue el porcentaje de atendidos? El índice de atendidos, 0,1, básicamente 10%. Y esa es la estadística. Entonces, por ejemplo, hagamos esto divertido, hagamos analítica. Bueno, analítica sencillita, ¿no? Entonces, order by no estoy seguro si así es en Postgres, pero sí, creo que sería así, sí. Vamos a ver quién fue la población más atendida. Entonces acá me aparece, en Sumapaz, de 65 a 69 años, se atendió el 96% básicamente. En Sumapaz también, de 90 a 94 años, se atendió al 93%. En Sumapaz también se atendió o sea, acá uno puede hacer analítica, digamos, obviamente se nota que la localidad donde más se está visitando es en Sumapaz, evidentemente, pero también tiene que ver con que es muy poca gente, o sea, pero también es porque el rango de edad es muy alto, entonces, claro, son gente de mayor edad, en Sumapaz, pues obviamente se les hacen más visitas. En Usme también, claro, acá se comienza a ver mucho más desegregado y ya se va disminuyendo. Vamos a ver cuál fue el que menos. El que menos, Teusaquillo. Teusaquillo, de 40 a 44 años, supongo que son los más saludables, porque son los que menos se visitaron. En Chapinero también, claro, obviamente acá en las tareas más jóvenes. Y eso sería, básicamente. Y eso es el primer punto. La verdad, de admitir, fue chévere hacer, pero fue un asco porque no tiene nada que ver con la materia y es para un parcial. O sea, pues, es un parcial no irá a llevar más de 2 horas y eso está bien. Pero bueno, continuamos con el siguiente punto. El siguiente punto es... lo voy a explicar yo porque no quiero abrir el Word que explica esto. La verdad me da pereza. Se tienen unos archivos Excel, como este. Y este archivo Excel tiene información, ¿verdad? Pues obviamente. Pero nos dan un archivo de Word que yo no voy a abrir porque me da pereza, que tiene los campos. Digo que tiene la estructura que tiene que seguir este archivo Excel. Entonces dice como por ejemplo, bueno, el motivo de entrega tiene que ser de tales de tantos que estén, uno de estos que son válidos. No puede ser, por ejemplo, número, obviamente. Tiene que ser así. Por ejemplo, este está bien. Otra cosa que tiene, dice, el primer nombre, pues tiene que ir el primer nombre. No, el segundo nombre puede ir vacío, el primer nombre no puede ir vacío. Lo mismo con el apellido. La fecha, nos dice también en qué fecha tiene que estar todo. Nos dice cómo tiene que estar escrito la localidad. Es como lo mismo, como que nos dice cómo tiene que estar. Pero ahora el trabajo es leer este Excel y verificar que esté bien hecho. Y el resultado, lo que yo interpreté que tocaba hacer era escribir en un Excel auxiliar con la misma información, pero añadir una columna que diga como, este está mal, esta fila está mal, esta fila está mal. ¿Por qué? Porque está mal esa fila, de acuerdo a la estructura que debería seguir. Y crear un Excel que intente mejorar ese Excel. O sea, que intente lo que pueda ver, que pueda reparar por cosas que puede inferir, que lo haga. Entonces yo lo hice con Java. ¿Por qué? Porque no me gusta Python. Entonces yo lo hice con Java. Y acá tengo el código de Java que lo hace. Me toma un pad que acá me va a tocar hacer lo mismo porque acá no estamos en prueba. ¿Sí? Sí, me va a tocar quitar prueba porque lo mismo que conté que pasó con el contenedor. Guardo esto, ya era estar bien. Entonces lo que yo hago es, ya sé que el archivo que tengo que verificar es suro, xlx, que es este, es el que abrí. Y pues básicamente eso. Lo que yo voy a hacer es validar cada una de las columnas con base a la lógica que ellos nos dicen. Y la lógica que ellos nos dicen, yo la creé en este validador, que es una clase aparte que tiene funciones para validar cada campo. Entonces acá me dice date validator. Entonces acá me verifica que esté en formato correcto. Y es básicamente eso. Y me vuelve eso. Me vuelve la fecha si está en formato correcto. Y me vuelve el string, que es como el mensaje de error. Como la fecha no está mal, la fecha está mal. Digamos acá, este está mejor. Sentence, no, uno que sea más chévere. ID number, locality validator. Digamos, subnetwork validator. No, prioritizing population validator. Porque este sobre todo tiene lógica. Porque nos dicen, hay ciertas causas de visitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y tienen como sus causas. Si la visita o si la población es de tipo 1, tiene que sí, en esta otra columna tiene que ser población priorizada. Si está en tipo 6, no puede ser priorizada, entonces tengo que hacer ese análisis. Entonces acá yo recibo también la causa. Y yo con una validación como, bueno, primero tengo que verificar que el campo esté bien, que sea string. Si no voy a volver, no, porque el campo está mal, no está en formato bien.
Luego voy a validar que cumpla con el formato, con que sea sí o no, porque solo puede tener los valores sí o no. Y si no, voy a volver a error. Como no, el valor de la población no sigue el formato que se pide, tiene que ser o sí o tiene que ser no. Luego digo, bueno, ahora sí tengo que verificar. Si esta causa que me enviaron dice que sí tiene que estar priorizado, pues entonces yo acá lo hago por ejemplo, acá digo, sí, sí, estoy analizando esto. Ah, sí, claro, porque estamos buscando la causa. Si la causa no es válida porque es un error de que el campo anterior ya estaba inválido, pues este campo no puede ser válido porque no tengo con qué contrastar la información. Ahora, si la causa sí es válida, resulta que la causa dice que él sí debería estar priorizado, pero el valor es no, pues me va a decir como no, porque la personalidad está priorizada y aparece que no, por lo cual el Excel está mal. Y lo mismo al revés. Entonces, lo que vi es que esta clase de validator tiene funciones para validar cada campo con la lógica específica de cada campo. Y el main lo que me hace es básicamente llamar a sus métodos y generar, pues obtener por cada fila, conforme me va iterando sobre. Bueno, acá usé Apache Poi para leer el Excel y para escribir en Excel. Y lo que hace es que me crea una, una nueva columna, una nueva celda al final de la tabla con el mensaje de error, si es que hubo alguno. Y ese mensaje de error es acumulativo. O sea que si hay varias celdas que tienen errores, me va a mostrar el error de todas esas celdas. Y también voy a crear un Excel corregido porque resulta que estos validadores también van a intentar encontrar un valor válido si aún así hubo un error. Porque digamos, si la localidad, y es como la misma lógica, solo que acá obviamente con las programaciones es mucho más evidente ver, son mapas. Va a tener una llave, va a tener un valor. Si está la llave, entonces voy a coger ese valor. Entonces la llave sería pues, precisamente eso, la palabra clave. Si está la palabra clave, quiere decir que yo puedo intentar corregir eso, incluso si el formato está mal. Entonces van a generar dos Excels. El uno que es la copia, exactamente la copia igualita, pero con una celda adicional que va a tener los mensajes de error. Y otro que va a ser un Excel nuevo que va a intentar estar corregido. Hecho desde cero. Entonces voy a eliminar estos dos archivos que son los que me genera el programa para que quede solo los originales. Y ahora sí vamos a ejecutar este programa. Bueno, parece error porque resulta que estaba editando la carpeta que no es. O sea, sí estoy dentro del proyecto, pero estoy dentro del proyecto, no, pero no el que está en mi carpeta de entregables. En mi carpeta de entregables. Entonces me va a tocar abrir el que sí está en la carpeta de entregables, porque ese sí es el que tiene el pad modificado. Entonces vamos a... Eso está en... sí, acá están los entregables. Y acá está, Excel Validator, es este. O sea, el nombre es el mismo, pero pues... es Fotogramas Parcial 2, Excel Validator. No, pero es que esto no me quiera... Bueno, ya abrí. Entonces, a este sí es el que le puedo quitar la prueba. Porque este sí es el que está en la carpeta de entregables. Y ahora sí, este sí es el que voy a ejecutar. Ah, Bueno, ahora sí. Ahora sí, abrí el que era, que ya me aparece. Este sí es el que está en la carpeta entregables. Y pues ya le quité el prueba. Entonces, ahora sí ejecutamos este nuevamente. Vengo acá a parte 2, files. No aparece ninguno, o sea, me aparecen los originales. Y vamos a ejecutar este. Escribiendo y finalizó. Ahora vámonos otra vez a la carpeta. Me aparecieron dos archivos nuevos. Vamos a ver primero el subcorrecciones, que es, como dije, una copia, literalmente una copia del mismo, pero con una... Acá me escriben las correcciones. Entonces, tipo de columna primer nombre es inválido. ¿Por qué? Porque está vacío. Herrera tendrá que estar en el primer nombre. Porque en la estructura dice que solo el segundo nombre puede estar vacío. Acá, la columna causa no es de tipo texto, efectivamente, es un 1. Eso no es de tipo texto. Por ende, como la causa no es válida, entonces no se puede validar la población priorizada. Correcto. Número de ID no es legible, porque no hay número de ID. Entonces, la columna causa no es de tipo texto. Otra vez, como la cosa no es válida, vamos a ver tipo ID no está en formato general, porque no hay formato ID. Entonces, no hay tipo ID. Y así me aparece acá. Entonces, por cada cosa que esté mal, me aparece la celda, la cosa que está mal. Y eso es básicamente lo que hace el código. Ahora, vamos a abrir el corregido. En el corregido, él intenta corregir lo que puede corregir. Y pues nada, eso.
Entonces, pues obviamente vamos a revisar a ver, por ejemplo, mm, quiero ver uno que sí haya podido corregir. Tipo de columna. Tipo de columna, primer nombre, inválido. Por ejemplo, acá, no, acá los dos están vacíos. Por ejemplo, acá, este en el que aparece que el tipo de primer nombre era inválido porque estaba vacío, lo que le hace es intercambiar. Entonces lo que hizo fue pasar Edgar a la izquierda, porque ese pues es un primer nombre, porque sí, porque ajá. Eh, tipo quiero ver uno que haya podido corregir, pero es que casi no hay lugar a corrección. Pero bueno, es eso, digamos, de localidad, tal parece que localidad no hay muchos errores. Pero entonces lo que él hace es generar este archivo Excel intentando corregir lo que pueda corregir. Y en el anterior solo dejó las anotaciones de lo que estaba mal. El formato de fecha está bien, por ejemplo. Y pues ya, creo que eso, sí, eso es lo que se tiene, básicamente. Eh, ¿Qué quiero ver? Sí. Y pues básicamente eso sería todo. O sea, ahí ya se tiene el primer y el segundo punto de la prueba esta. Y ya, eso sería todo.